les damos la bienvenida a este espacio, al Café Literario que se hace en el marco de Semana de la Lengua la 2021. La Facultad de Medicina viene celebrando esta semana hace 15 versiones y este año en articulación con diferentes entidades hemos desarrollado varias estrategias. Esta es una invitación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, específicamente la Biblioteca Manuel Mejía Vallejo Guayabal. Entonces, quiero agradecerles por aceptar esta invitación, por participar de este espacio e invitarlos a consultar la programación de Semánala. Hay muchas actividades que son asincrónicas y que ustedes pueden revisarlas y verlas en cualquier momento. También este espacio se está grabando precisamente porque se va a subir a un repositorio donde se va a alojar todo lo de Semánala de la Lengua y ustedes van a poder ir a consultarlo en el momento que deseen. Quiero informarles que a través del chat les vamos a estar pasando el formulario de evaluación de esta actividad para que por favor nos ayuden. Para nosotros es muy importante contar con su valoración, con su opinión y hacer pues como esta retroalimentación para poder ir fortaleciendo este tipo de estrategias. Quiero entonces agradecer en este caso a María Alejandra, que es la mediadora del Parque y Biblioteca Guayabal, que nos va a acompañar en este espacio, y al escritor José Alejandro, que ahorita lo vamos a conocer y vamos a saber un poco de él. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Le doy paso a María Alejandra. María Alejandra, adelante. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Estamos muy contentos desde el Parque de Biblioteca Manuel Mejía Vallejo Guayabal de estar acompañándolos en esta semana tan bonita donde se celebra la lengua y la palabra. En este espacio, que es un espacio de conversación, no solamente entre el profesor, escritor Alejandro y yo, sino que es un espacio para todos nosotros. Por eso es un espacio como así tan íntimo para que podamos escuchar sus voces. Me gustaría como que Alejandro se presentara para todos. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación, por encontrarnos acá. Y la idea es que, bueno, que conversemos sobre la escritura y en particular y especialmente sobre la escritura como experiencia de conocimiento. ¿Cómo me presento yo? Nada, como escritor y periodista, y sobre todo como un curioso, alguien que practica la curiosidad creativa. Me gusta esa como una primera definición de mi trabajo, ¿cierto? Un curioso creativo. Y nada más. Y a partir de eso que podamos conversar. Así que, Alejandra, tú nos dirás cómo vamos. ¿Qué vamos? ¿De qué quieres que comencemos a hablar? Y tú determinas la dinámica y demás. Bueno, me gustaría empezar con esta pequeña frase que dice: este recuerdo podría no ser mío, que venga y lo desenrede de mis nervios quien sea su dueño, por lo pronto seré yo quien lo cuente. Me gusta empezar con esta pequeña frase que nos permite apropiarnos de la literatura y del arte en general. No es necesario haberlo vivido, porque como decía Faulkner, hay como un polen de historias que hay en el aire y que va infectando, que va polinizando las cabezas de todos. Entonces, en esa medida, todos podemos vivir, todos hemos vivido lo que está consignado en la literatura. En este espacio vamos a pensarnos la literatura como en ese proceso que involucra un montón de sentidos y un montón de formas de conocer el mundo. No solamente desde la palabra escrita, sino desde la experiencia de mundo, cómo este queda plasmado y cómo este también determina la manera en que accedemos al mundo luego de haber leído, porque luego de haber leído no volvemos a mirar el paisaje de la misma manera. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están leyendo algo necesitan mirar hacia el horizonte por un momento, como respirar y pensar
en eso que acabaron de leer, porque fue tan contundente que necesitan el paisaje, necesitan el horizonte como para que se acomode bien en la cabeza, en el alma, en los corazones. ¿Le ha pasado eso a usted, Alejandro? Bueno, sí, sin lugar a dudas. Por supuesto que me ha pasado y me pasa con mucha frecuencia. La primera idea que quisiera compartir justamente es esa, María Alejandra, esa que con la que tú inicias este pedacito de tarde. La escritura es sobre todo una experiencia. Es una experiencia que va más allá de lo meramente escritural. Eh, yo creo que la experiencia de la escritura se cimenta en una experiencia de escritura previa a la escritura. Es decir, que cuando nos sentamos a escribir, en realidad ya deberíamos haber vivido una experiencia previa. De hecho, la hemos vivido. No siempre de manera muy consciente, pero siempre antes de ponernos a escribir hemos vivido una experiencia previa. Y esa experiencia previa es la que alimenta, la que vivifica la posibilidad de narrar y de contar. Sin esas experiencias previas, simplemente no podríamos tener una experiencia de escritura. Cuando las personas suelen apelar a esa denominación de historia de la vida real, lo hacen por ejemplo en las películas o incluso en los libros, me parece que es algo como medio redundante cuando se advierte de que cierta historia es de la vida real. No hay historias que no sean de la vida real, ni siquiera aquellas que nos hablan de mundos desconocidos, ni siquiera aquellas que nos hablan de planetas lejanos, ni siquiera tales historias eh, no son o no podrían ser de la vida real. Todo tiene una vida, todo tiene una cimentación, un inicio, un origen en la vida real. Y en ese sentido, y esta es la segunda idea que quisiera compartir, todas las experiencias de vida, todas merecen ser contadas y tienen el bastante potencial y la bastante significancia como para que merezcan ser contadas. Porque a veces nos han insistido mucho o hemos terminado por creer que solo ciertas vidas, solo ciertas experiencias vitales son dignas de ser contadas. Y solemos creer que solo aquellas experiencias trazadas por situaciones muy violentas, muy dolorosas, muy angustiosas o muy gloriosas, magníficas, son las historias o son las vidas que merecen ser convertidas en historias. Y yo creo que por supuesto, aquello es un error. Todavía, toda vida, por pequeñita que sea, por minúscula que sea, por corriente que parezca, es un prodigio. Es un prodigio y ese prodigio merece ser contado. Si no fuera así, si no fuera así, solo aquellas personas con vidas extraordinarias podrían escribir. Y menos mal, y por suerte no es así. Esa sería la segunda idea que quisiera compartir para desencadenar un poco este conversatorio. Entonces, eh, la vida, la vida es lo bastante gloriosa y lo bastante magnífica en todas sus dimensiones y desde la experiencia más pequeñita de cualquiera, como para que merezca ser contada, para que merezca ser narrada y escrita. Esa era una de las discusiones o una de las ideas que flotaba como en el aire durante el romanticismo, como qué era más grande, si la vida o si la literatura. También quería como preguntarle si todo lo que uno ha leído, todo, todo el arte que ha consumido pasa a ser parte de la experiencia vital, es parte también de la vida real de uno y podría ser también como parte de todo ese bagaje experiencial para partir desde ahí e iniciar un proceso escritural. Sí, definitivamente. Lo que comemos, lo que vivimos, lo que respiramos, lo que nos duele, lo que nos alegra, lo que imaginamos. Todo eso hace parte de la experiencia de la vida, lo que soñamos. Eh, porque, digamos, yo personalmente creo que uno no es escritor apenas cuando se sienta a escribir.
Digamos, si uno limitara el oficio a solo el instante en el que se sienta a escribir, pues sería un momento muy pequeñito. Por más horas que uno le dedique a esto, en realidad es apenas un momento de la vida. Uno es escritor todo el tiempo. Es escritor todo el tiempo incluso cuando duerme y está soñando cosas, o cuando está haciendo otra cantidad de cosas que pareciera que no tuvieran nada que ver con la escritura en sí mismo, realmente sí tienen que ver. Entonces, eh, por ahí vamos entendiendo, por lo menos yo creo que es así, la escritura como una exaltación de la vida, como una forma consciente de vivir la experiencia de la vida, de lo cotidiano como algo excepcional, como algo extraordinario, como algo también inabarcable. Y eso plantea como una contradicción, porque si es inabarcable, ¿yo cómo pretendo narrarlo? Bueno, pues ahí está, ahí está parte del encanto, de lo tremendo y de lo terrible, si me permiten la expresión, de intentar abarcar o totalizar algo respecto de la experiencia de lo cotidiano. Pero bueno, en eso consiste la escritura. Habíamos quedado con Alejandra de que conforme se va sucediendo este conversatorio, en el que por supuesto todos pueden participar, como decía Alejandra en un principio, la idea es que todos puedan levantar la mano y hablar. Alejandra nos irá diciendo en qué momento y tal, pero que podamos todos participar. Quisiera leer un pequeño fragmento muy pequeñito de un texto muy chiquitito para que miremos esto de lo que estamos hablando. Me gustaría ejemplificarlo, pues por supuesto, con un texto mío. Es un texto muy pequeñito, es un cuento muy pequeñito que dice así. La cuerda se reventó y la cometa huyó en desbandada, caracoleando, apresurada por irse no se sabe a dónde. Cruzó los cables del telesférico, ellos la vieron. Surcó la cancha de fútbol, la cúpula de la iglesia, el techo del colegio, el bosquecito de araucarias al lado del camino que subía al barrio, y en ese punto la cometa desapareció. Después oyeron que el armazón a colores y en forma de estrella había aterrizado manso en la cabeza de don José Bastidas, viudo desde comienzos de agosto, ahí sentado en la puerta de su casa, rogándole al cielo una señal para seguir viviendo. Digamos que ahí no pasa nada extraordinario, una cometa que le cayó a un señor en la cabeza, pero de eso se trata, ¿cierto? De eso se trata la escritura, me parece a mí. Al final es contar lo pequeño, lo marginal, lo insignificante. Qué texto tan hermoso. A mí me gustaría que alguno de los participantes o algunos se animaran a suponer, vamos a jugar a suponer, por qué esta caída de cometa fue importante. Pues porque se convierte en un texto, porque se convierte en un cuento y no es simplemente un escrito cualquiera, porque animémonos como a suponer por qué es literatura este cuento y por qué nos hizo ese clic, esa vuelta de tuerca dentro de nosotros cuando escuchamos este cuento. ¿Alguien se anima? Bueno, mientras alguien se la piensa y se anima, quisiera agregar una definición que me parece que es muy bonita. Me parece que es una definición, digamos, ilustra un poco lo que estábamos hablando. Que en todo relato lo que palpita, incluso sea el relato de lo que sea, relatos de fantasmas, o relato del amor, o relato de naves espaciales, o relatos de mundos inexistentes, como El Señor de los Anillos y toda esa saga fantástica. Incluso en esos casos, lo que palpita dentro de todos esos relatos es la vida, la experiencia de la vida. En ese sentido, todo relato, insisto, es relato de la vida real, según yo lo entiendo y según yo lo veo. Hay una definición muy bella que hace Vargas Llosa, que entiende la literatura como un striptease a la inversa. Vargas Llosa dice que lo que hace un escritor de relatos de invención, digamos, de literatura, es tomar la realidad desnuda e irla vistiendo con trajes. Y entonces le pone un vestido, le pone una bufanda, le pone unos guantes, le pone un sombrero, y al final la realidad parece no reconocerse porque está ahí debajo, muy oculta.
pero el sustrato de todo relato es la vida, no es otra cosa. Qué bonito eso. Pero estaríamos como hablando de enrarecer la verdad en la medida en que se va vistiendo, como de velarla, para Bueno, que el lector la desvele. puede Sería ser, ese ejercicio. puede ser enrareciéndola, eh, puede ser enrareciéndola, pero o simplificándola también, o simplificándola, o simplificándola. Hay gente que está escribiendo por el chat, para que mires, Alejandra, que algunos se están animando a responder por ahí. Entre tanto, permítanme leer otro pequeño texto muy, muy breve, digamos, como otro ejemplo, a ver si vamos desanudando un poco la conversación. Esto me contó Chucho en las puertas de la iglesia de San Ignacio, mientras el cura alzaba el cáliz con la sangre del Dios de los cielos convertida en vino. Me juró Chucho que no mentía, que aquello había sucedido el 20 de julio, fiesta de la independencia, y justo durante el conticinio, esa hora de la madrugada en que el mundo es mudo. Me contó Chucho que él iba atravesando el Parque Bolívar cuando se encontró de golpe con el Libertador en persona, ahí de pie y apeado de su caballo, con ademanes de urgencia. Chucho me dijo que Bolívar le preguntó por el cruce de Colombia con La Paz y que él, conocedor de la nomenclatura del centro, le respondió que esas calles no se cruzan. Tendrán que hacerlo un día, me dijo Chucho, que le dijo la estatua entristecida antes de regresar de un salto a su pedestal de mármol. Es un cuento muy pequeñito y alguien dirá que eso no ocurrió, que es imposible que la estatua se baje del caballo. Para mí, por supuesto que ocurrió, así tal cual lo cuento. Y también, tal cual que La Paz no se va a encontrar con Colombia. Que confiemos que sí, algún día tendrán que cruzarse, según dijo el Libertador de mármol. ¿Revisaste el chat? Que por ahí creo que hay personas que están participando. ¿Alguien contestó? ¿Alguien se animó a participar, a contestar? Sí, por aquí tenemos una intervención de Catalina Arcila y dice, para mí porque la magia se compone de pequeñas cosas que pasan cada día. Atreverse a sentir el viento, cerrando los ojos, oler el chocolate, ya es mágico y la magia merece ser narrada. Y Sonia María nos dice, darle la grandeza a eso pequeño. Bueno, todos los dos comentarios tienen un punto en común y es esa capacidad del escritor de primero que todo sentarse a ser un buen lector del mundo y dejarse de sorprender por los detalles. Hay un filósofo colombiano que se llama Arturo Escobar y habla de la inocencia, de la capacidad como de dejarse sorprender del mundo y de tratar de mirar sin prejuicios, aunque por supuesto es un ejercicio muy imposible. Eh, es muy bonito dejarse llevar, dejarse contagiar por esa inocencia que nos proponen los niños en un primer momento, como ese ver al mundo como si fuera nuevo cada día, como si fuera el octavo día todos los días de la vida. Sí, sí, yo creo que es un mensaje clave, porque puede ser que a veces estemos esperando que nos ocurra lo extraordinario para que lo extraordinario nos empuje, por ejemplo, a escribir. Y es muy probable que lo extraordinario nunca llegue a ocurrir, porque en realidad nos ocurre todo el tiempo. Pareciera una contradicción. Esperar que ocurra lo extraordinario puede hacer que nunca ocurra, porque siempre nos está ocurriendo. Eh, yo siento que la escritura es una forma de la gratitud. Así lo entiendo yo, pues es una idea muy personal. La escritura como una forma de la gratitud. La actitud grata
tiene como condición el reconocimiento de lo grato. Porque si uno no es capaz de reconocer lo grato, de reconocerlo, pues no es capaz de agradecerlo. Si se nos hace común ciertas cosas maravillosas, las entendemos como comunes y a veces incluso como ganadas, como merecidas, eso grato simplemente no es extraordinario y se nos convierte en algo más bien cotidiano, y cotidiano en este caso entendido como rutinario y como indigno de admiración. Si por el contrario somos capaces de admirar, lo siguiente será agradecer. Y yo creo que la escritura es una forma del agradecimiento, porque te obliga a tomar distancia y a mirar con sorpresa lo que aparentemente no representa sorpresa. A mí me interesan mucho las historias que intentan descifrar lo minúsculo. Me interesan las historias que intentan descifrar lo marginal, lo pequeño. Yo no sé si alguna vez, ojalá que sí, me toque algo así, no sé, estarlo bastante cerca, no demasiado, de la erupción de un volcán. Debe ser algo muy extraordinario. Mi mujer ama los volcanes y probablemente uno de los deseos que tengamos sea ir a un volcán y ojalá lo viéramos en actividad sísmica, sin que eso nos vaya a salpicar mortalmente. Pero entre que eso ocurra, antes de que eso ocurra, en lo cotidiano ocurren cosas extraordinarias, cosas muy pequeñas. Y son el tipo de historias que a mí me gusta, repito, descifrar y de las que me gusta escribir, porque probablemente nunca veamos pasar un cometa frente a nuestros ojos, pero es que los cometas no son solamente los únicos dignos de ser contados, los pequeños asuntos de lo cotidiano. Una vez, una vez en Medellín hablé con un hombre que limpia fachadas de edificios. Se cuelga, estos que están colgados, limpiando fachadas de edificios muy altos. Y a partir de lo que él me contó, construí este muy pequeño relato que les comparto a continuación. Suspendido a tantos pisos de altura sobre la playa, Ramiro limpia las ventanas que alguien revisará más tarde desde adentro. Una corrección. Dije Ramiro y es Ramón. Suspendido a tantos pisos de altura sobre la playa, Ramón limpia las ventanas que alguien revisará más tarde desde adentro. Las que no pasen la inspección las descontarán de su pago. Él se esfuerza el doble porque ha decidido rescatar los huevos de los nidos ocultos en las cornisas, justo antes de que sus compañeros los destruyan sin compasión. Los huevos que va encontrando los esconde en una bolsa con acerrín y se los lleva a su mamá en el corazón, allá, en la Comuna 13. Ambos se idearon unos nidos con medias nonas. Anoche eclosionaron dos, le contó ella por teléfono, él suspendido en el aire. Uno parece golondrina, le dijo. El otro parece lechuza. Poco más cotidiano que eso, ¿verdad? Me parece a mí. Pero ahí me parece también algo extraordinario. Hay algo extraordinario en la experiencia de este hombre. Por aquí voy a leer más comentarios. Por aquí dice Nubia María, despertar los sentidos, pintar con palabras y convertir lo cotidiano en extraordinario. Isabel Sánchez nos dice, la sensibilidad de reconocer la grandeza en lo que a simple vista es tan simple. Y Sonia María nos dice, hemos perdido mucho la capacidad de asombro de lo cotidiano. Sí. No, dale. No, dime. Es que se habla mucho de recuperar la capacidad de asombro. La pregunta es eso, ¿cómo se hace? ¿Uno que toma o uno con qué rama se baña para aumentar la capacidad de asombro?
Eh, yo creo que podríamos encontrar por lo menos dos pistas. Una que está asociada al ejercicio de la escritura, por lo menos desde mi experiencia profesional, es el silencio. Silenciarnos. Silenciarnos para poder escuchar. Y silenciar también la mirada. Silenciar las orejas y silenciar los ojos es una forma en que uno se predispone para el asombro. Porque estamos en medio de un contexto de la distracción. Estamos demasiado bombardeados de información, mucha de ella inútil, mucha de ella incomprensible, y eso lo que ha hecho, lo que nos ha impuesto, en vez de abrirnos la mirada, que pareciera que es lo que produciría tanta información, lo que ha logrado por el contrario es ensombrecer la mirada, acortar la mirada, empequeñecerla mucho. Entonces, es difícil notar, y es apenas un ejemplo bobo, pero me parece que vale, es muy difícil notar la mosca, o podemos cambiar el bicho, la mariposa, y suena menos feo. Es más difícil apreciar la mariposa que se asentó en algún lugar de la casa si, si tienes la música baja, no muy alta, y si en vez de estar viendo videos constantemente a todo volumen, pues probablemente esa fugaz visita sea más perceptible si estamos dispuestos a verla, a notarla. Si no, es muy difícil. Por cierto, sentir una mariposa que se posa sobre uno es muy difícil, es muy complicado. Eh, Supongo que todos alguna vez han tenido una mariposa en un dedo. Es increíble, es increíble darse cuenta de que si ella se queda quieta, no la notamos. O sea, pesa tan poco, que en realidad sí pesa, pero nos pesa tan poco que simplemente no la notamos, no la percibimos. Y lo que podría pasar, y a mí me ha ocurrido, es ver mariposas sobre personas y las personas no darse cuenta de eso. Pero así como se posa esa mariposa, se pueden posar ciertas situaciones que están ahí, pero pasan inadvertidas porque estamos en una locura de desatención permanente, todos los días, todas las horas. Eh, Incluso cuando nos vamos a la cama, nos llevamos los aparatos con nosotros, titilan, hacen ruidos. Es muy difícil percibir la vida de esa manera, porque la vida, incluso aunque sea bulliciosa, incluso cuando la vida es muy bulliciosa, la vida es silenciosa, o casi siempre silenciosa, incluso cuando es bulliciosa. Y hay un fenómeno comparable a este. Las estrellas han desaparecido de los cielos de las ciudades, y han desaparecido las estrellas de los cielos de las ciudades no porque se hayan ido, las estrellas están ahí. Se han ido porque hay un resplandor que las oculta, las hace invisibles. Hay movimientos en el mundo, esto me parece curioso, me parece interesante, hay movimientos en el mundo que están abogando porque las ciudades se oscurezcan un poco y permitan el regreso de las estrellas. No es que se hayan ido, están ahí, se hacen invisibles. La luz, el exceso de luz, también es un exceso de ruido. Y la vida, repito, incluso cuando la vida es bulliciosa, cuando la vida es ruidosa, incluso en tales circunstancias, la vida es sobre todo silencio. Así que una manera de afilar la percepción, la atención, es silenciarse, silenciarnos. Permitir el asombro es permitir el silencio. Y en una sociedad en la que estamos todo el tiempo bombardeados de estímulos de todo tipo, maravillarse cada vez es más difícil. Y a veces para maravillarnos exigimos grandilocuencias, cosas extraordinarias. Y claro, lo extraordinario en esos términos ocurre rara vez. Lo extraordinario en términos de lo pequeño, de lo simple, de lo cotidiano, de lo rutinario, de lo vulgar, si se quiere, está ahí, está ahí. Yo soy encantado, y perdón, pues, parecer un poco obvio en esto, eh, yo soy maravillado con los bichos, con los pequeños animales. Yo me sorprendo de cosas muy pequeñas eh, y lo asumo, digamos, ese ejercicio consciente, lo asumo como parte de mi ejercicio de escritura. En fin,
solo quería subrayar también esa idea. La vida es silencio, incluso aunque sea ruidosa a veces, es sobre todo silencio. Y hay que silenciarse también para poder escucharla, para poder percibirla. Es una forma de afilar los sentidos y permitirse el asombro. ¿Cómo crees que este ejercicio como de habitar el mundo estéticamente o de una manera poética puede como tener un impacto como en lo social? Como ese silenciarse, ese oscurecer un poco el espectáculo podría como tener esos impactos en nuestra realidad política, en este ejercicio político como más mínimo, más pequeño. Bueno, todo, todo, dirán los teóricos del asunto, todo es político, ¿no? Cuando la gente suele decir que no participa en política, lo que está haciendo es una declaración de hecho política. No hay manera de excluirse de la dimensión política, dicen los que entienden del tema. Lo que sí es verdad es que uno puede excluirse de lo electoral, y lo electoral no necesariamente, digamos, encierra lo político, ¿no? Yo puedo no votar y no por eso no estoy ejerciendo mi derecho político. Pero es otro tipo de discusión. Sí creo, de todas maneras, que eh, incluso lo que hagamos muy pequeño, pienso yo, tiene de todas maneras un alcance y una posibilidad de transformación. No del mundo como totalidad, eso es bastante ingenuo, pero probablemente sí del mundo en términos de la experiencia individual. Por eso considero yo, por eso creo yo, por eso insisto yo tanto que todavía merece ser contada. Y cualquier persona puede escribir. Yo suelo insistir en que hay que desacralizar la escritura como ejercicio. Y también hay que desacralizar la lectura como ejercicio, porque a veces sacralizamos, endiosamos demasiado la experiencia del conocimiento como si estuviera reservado a un grupo especial de personas, no sé con qué tipo de coeficientes o con qué tipo de capacidades o incluso con qué tipo de historias personales, con qué contextos sociales, que son lo bastante especiales y entonces pueden escribir o pueden leer. No todas las personas podemos leer y escribir y podemos hacerlo desde nuestra propia experiencia de vida. Ahora, la otra idea importante es que, repito, todavía toda experiencia es valiosa. Toda experiencia es valiosa. Y hemos escuchado todos alguna vez la frase que, si mal no recuerdo, es de León Tolstoy: narra tu aldea y serás universal. Narra la pequeña historia de tu vida y ya es lo bastante importante, singular y valiosa como para que otra persona se sienta identificada. En ese sentido, insisto, yo creo que todas las personas que quisieran, por supuesto las que deseen hacer, si desean escribir, deberían hacerlo. Y deberían hacerlo desde su experiencia personal, desde lo pequeño, desde el pequeño lugar en el que habitan, que todos habitamos más o menos un muy pequeño lugar. Todos habitamos un muy pequeño lugar. Desde ese pequeño lugar, desde la perspectiva que nos da de la vida, ese pequeño lugar, podemos escribir. Y si deseamos hacerlo, deberíamos hacerlo. Si desean hacerlo, deberían hacerlo. Eh, es también ese planteamiento puede entenderse como un planteamiento político. Es decir, yo no tengo que pedirle permiso a nadie, no tengo que pedir autorización a nadie para yo decidir narrar desde mi pequeño lugar de la existencia mi experiencia de vida. Y a veces también, desde mi propia experiencia de vida, narrar las experiencias de otros, compartir las experiencias de otros. Me gusta pensar mucho en la imagen de ese hombre de la prehistoria que entra a una caverna con la boca, con la boca llena de agua, y dentro de ese buche de agua ha masticado, ha macerado hojas y pétalos que han enrojecido ese líquido, esa agua está enrojecida, él la ha masticado, pero no se la traga. Apoya la mano en una roca y escupe sobre su mano. Vacía ese buche de agua en el que ha macerado hojas y flores y retira la mano que está húmeda de la salpicadura. Pero lo que ha quedado en la roca es una huella, la huella de él,
la huella de yo estuve en el mundo, yo pasé por acá y este es mi testimonio. Ahora que terminen, si quieren hacerlo, pueden ir, regálense ese momento, busquen en Google Caverna de Altamira. Yo todavía no fui personalmente, he ido muchas veces porque lo he visto y he ido muchas veces porque he leído. Ya iré yo personalmente, espero, si será. Busquen Cuevas de Altamira, que es considerada uno de los lugares de testimonio de aquellos hombres de la prehistoria, que han hecho unos dibujos extraordinarios, algunos con una delicadeza, con una finura en el trazo, hombres que por un momento dejaron el mundo de afuera y se metieron adentro, y dentro de esas rocas pintaron, dibujaron, dejaron un testimonio de su cotidianidad. Esos dibujos, después de tantísimos miles de años, están ahí como un testimonio. Me gusta pensar en la escritura de esa manera. Me gusta pensar en la escritura de esa manera. Eh, Escribir como un testimonio, como un reafirmarnos, como un reafianzarnos en nuestra experiencia vital. Y eso, si se quiere, puede tener una dimensión, me parece a mí que la tiene, una dimensión política. Es totalmente política. Mm. También estoy de acuerdo contigo. Por eso no creo que sea posible desligar la experiencia estética del ejercicio político y de ese nombrarse en el mundo y de tratar de nombrar o de por lo menos cuestionar el nombre de lo que está sucediendo. Por aquí tenemos dos preguntas para ti. Dice Isabel Sánchez, quisiera preguntarle al profe qué ha sido lo que más ha marcado su experiencia como escritor, qué de la cotidianidad ha movido más sus fibras y ha considerado escribir. Isabel, ¿qué más de todo? Yo no sé, yo no sé, yo no pondría como un más que todo. Eh, lo que pasa es que cuando yo digo esto, parezco excesivamente animado, y el problema con los excesivamente animados es que parecen como despistados o ingenuos. Yo celebro mucho la vida, a mí me encanta la vida como experiencia, me gusta mucho la vida. Es una bobada, pues, porque decir eso es como, pues, una obviedad, ¿cierto? Como que hoy es jueves por la tarde, pero sí, yo disfruto mucho estar vivo y disfruto mucho la vida, y la experiencia de la vida como asunto me resulta muy exultante. A mí, la luz, los bichos, los ruidos, eso plantea un problema, ¿cierto? Eso plantea una exigencia, porque tampoco es que todo te toque, es decir, todo te toca, pero tienes que ser bastante capaz de eh, drenar, decantar, sintetizar todo eso, ¿cierto? Porque si no, pues terminas muy rebasado. Eh, yo como un ejercicio cotidiano de mi escritura, por ejemplo, camino. A veces camino más, a veces camino menos. Ahora vivo en un lugar especialmente propicio para eso, para salir a caminar. Eh, y camino como una experiencia, como un ejercicio consciente de escritura. Caminar. Eh, no solamente por lo que estoy mirando, por lo que estoy observando, por lo que me estoy permitiendo, sino también porque mientras camino estoy repasando ideas, estoy escribiendo. De hecho, es algo que, digamos, trato de hacerlo muy conscientemente. Entonces, diría entonces, para intentar una respuesta a Isabel, que yo creo que lo que resulta así es definitivo en mi caso, es una disposición a la escritura. Y esa disposición es permanente. Quiero decir, eh, casi que todo el tiempo, no diré que todo el tiempo, porque supongo que a veces no pasa así, pero casi que todo el tiempo estoy en función de la escritura, porque por cómo estoy mirando, o por cómo estoy escuchando, o porque en mi cabeza se vinculan cosas. No quisiera con esto, y me gusta mucho insistir en esta parte importante, no quisiera vender la idea de algún tipo de genialidad, porque creo que no tiene que ver con eso. Yo me acuerdo que cuando estaba comenzando en esto, estaba pues muy chiquito. Mi papá me contaba historias y me decía escriba, y entonces yo le decía a mi papá, yo pensaba
Y decía, pero ¿cómo se escribe tantas cosas que me ha contado? ¿Por dónde comienzo? ¿Y cómo se une esto con lo otro? Y eso se va aprendiendo con el oficio. Digamos, hay un oficio que se va aprendiendo y uno va aprendiendo unas maneras para vincular una cosa con la otra. Pero eso no tiene tanto que ver con ningún tipo de genialidad como sí con una suerte de disposición, una manera de estar dispuesto, primero para el asombro y luego para el trabajo de decantar el asombro. Esa es otra dimensión de la escritura. Requiere un trabajo, un después sentarse en silencio a decantar todo aquello. Sin lo previo no hay escritura, y sin lo posterior, decantar la emoción, trabajarla, y que eso puede ser agotador, llega a ser agotador, muy exigente, sin eso tampoco hay escritura. Bueno, no sé si respondí muy bien tu pregunta, Isabel. Y la otra, Alejandra. Antes de hacer la pregunta, me gustaría eh, como insistir en que el camino de la escritura es una experiencia iniciática. Siempre hay como por eso me gustó tanto como lo que decías de tu experiencia escritural desde el caminar, porque siempre se refiere como a un recorrido sin tener una meta muy clara, eh, pero siempre va a ser como un ejercicio en donde se va recorriendo las imágenes y se van recorriendo las palabras y esas emociones que van llegando como a la cabeza. Bueno, y la segunda pregunta, que es de Sonia María, dice: José, en ese sentido quería preguntarte acerca de las temáticas de tus escritos, que pueden sernos muy cercanos, pero que finalmente son muy universales. ¿Buscan tus escritos que los lectores conozcan tu experiencia, construyan su propio sentido o ambas? Eh, yo recuerdo haber leído escritores que decían que ellos escribían para ellos, ¿cierto? Hay maestros de la escritura que han afirmado tal cosa, ¿cierto? Que escriben para ellos. Eh, y hubo famosos escritores que solamente publicaron o cuyos textos apenas se publicaron después de muertos. Pero yo creo que finalmente, como ese hombre en las cavernas se escupió sobre su mano para dejar la huella de su palma en una roca, como un testimonio, los que escribimos de todas maneras siempre estamos pensando en un lector. Porque, y esta idea de Borges es especialmente hermosa, eh, el texto es un objeto muerto, el libro es un objeto muerto, que renace, que vive, que respira cuando hay un lector que lo toma y lo abre, y entonces lo lee. Ese texto recobra vida. Antes es un objeto muerto. Uno escribe siempre pensando en un lector. Yo personalmente cuando escribo y cuando comencé a escribir, pensaba en los míos cercanos. Yo le escribía cartas a mi mamá cuando estaba muy chiquito. Cuando me iba para el colegio me gustaba dejarle alguna nota contándole que el desayuno me había gustado mucho y que me había ido, me acuerdo una cartica que decía que me había ido gordo como el gordo Benjumea. Muchos de los que están aquí no tienen idea quién es ese señor, pero es un actor pues muy famoso de la televisión colombiana, que se llamaba así, o lo conocían así, como el gordo Benjumea. Yo me acuerdo que yo le escribía esas cosas a mi mamá, pero evidentemente cuando dejo la cartica, cuando dejo la nota, pues estoy pensando en ella, en que lo lea, en que la lea. Después muchos de los textos escritos los he escrito pensando en mis hijas, eh, que suelen ser las primeras que leen mis textos. Pienso en mis cercanos, pienso en mi familia. Y cuando he ido a escuchar la vida de otras personas, porque me van a contar algo, me pasa con los textos periodísticos, mientras escribo, estoy pensando en esas personas que me han contado su historia, en que quiero ser, en este caso, quiero ser justo con lo que me han contado y pretendo, por supuesto, no termino de conseguirlo, pretendo que el relato que yo escribo se corresponda con lo que me han contado. Eh, y entonces, en última, la pretensión no es más que, yo diría que la pretensión es poder contar. Es que es tan simple y tan complejo como eso. La pretensión es poder contar. Y ya,
Después lo que pase con eso que cuento, pues es más bien como secundario, pero poder contar. Y cuando a veces en eso que yo cuento descubro que algo pasó en alguien y que, por ejemplo, te comparten algún tipo de emoción y en esa emoción coinciden con algo que tú mismo sentías cuando escribiste eso, pues son hallazgos significativos y son bellos y son estimulantes, pues por supuesto, porque eh, eh, no sé, yo respeto otras opiniones, pero yo creo que el que escribe lo hace siempre queriendo que lo lean. Muchas gracias. Bueno, ahora para que hagamos un pequeño ejercicio de escritura, porque como todos podemos escribir Ujú. y es lo cotidiano, lo que al final guarda como eso maravilloso y eso espectacular. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. Vamos a buscarnos en los bolsillos, si tenemos en este momento algo en los bolsillos, si tenemos algo en la mano, un lapicero que tengamos, lo que sea, cualquier cosa. Y vamos a hacer un ejercicio de escritura rápida. Vamos a contar la historia de ese objeto y por qué lo conservamos. Vamos a tomarnos para esto 10 minuticos y mientras tanto, si alguien tiene preguntas, también lo puede ir dejando en los comentarios. ¿Listo? Si quieren, eh, yo no tenía esto preparado. Debo decir que es una cosa pues, a partir de lo que nos propone Alejandra. Yo acá tengo, no sé si alcanzan a ver esto. Eh, Esto, aunque no lo crean, es una pequeña haba. Es una haba. Eso se come. Lo que pasa es que esta haba es muy bonita porque esta haba tiene, no sé, es como una haba cebra. Una haba cebra, no sé. Blanco con negro. Esto se lo comen. Dice Sonia Dálmata. Mejor todavía. Es mejor todavía que lo de cebra, claro. Es una haba dálmata. Eh, Nada, supongo que todos tenemos objetos. Ahora, esto es insignificante y es invisible, como los libros son muertos, hasta que uno es capaz de darle a esto una significancia y decir dónde la recogió, por qué la conserva, a qué se le parece. De pronto, lo irrelevante se convierte en relevante y es un poco la pretensión de la escritura. Que no tiene que ver, esto puede ser tan relevante como una estrella fugaz, como un gran planeta, como una gran luz que de pronto atraviesa los cielos. Puede ser perfectamente igual eso que esta haba, en tanto yo le dedique un momento de atención y un ejercicio de escritura, tan simple y complejo como eso. Bueno, no sé, Alejandra, si entre que la gente hace un poco el ejercicio, o yo no sé si es compatible que yo lea algo con el ejercicio, me quedo callado, tú me dirás, tú mandas. Vamos primero a esperar unos minuticos chiquitos y luego seguimos con las lecturas. ¿Está bien? Sí, faltan 7 minutos. Yo no tengo líos en que esto se alargue un poco, digo, no tengo problema, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. Claro que sí. Mientras tanto, pueden dejar en los comentarios eh, el objeto y el texto que hayan escrito, o si quieren, pueden encender los micrófonos y leerlos. Supongo que son textos de una línea, de dos, no es más grande que eso, pues para que tampoco se empeliculen mucho, porque tampoco tenemos tanto tiempo. Hay un proverbio chino que en este caso creo que es útil recordar. Dice que un viaje de 1000 leguas comienza con el primer paso. Está bien también recordar eso en términos de la escritura. Los libros se escriben con la primera palabra y de ahí para adelante, palabra por palabra. Tan, tan obvio como eso. Listo. Mientras tanto, si quieren, pueden ir escribiendo en los comentarios cuál fue el objeto que cada uno escogió. Para que por aquí tenemos un haba cebra, perdón, dálmata. ¿Ok? ¿Quién más nos quiere contar como de algún objeto?
Yo les cuento que mi objeto es una tirita, A ver, como un cordoncito. decía García Márquez, que es una de sus frases, bueno, García Márquez está sembrado de palabras hermosas, pero esta reflexión es muy bella a propósito de su libro de memorias, que decía que la vida no es la que vivimos, la vida es la que recordamos para contarla. Y otra vez aparece la singularidad de lo narrado, lo que permite darle vida y trascender la vida misma, ¿no? Entonces, es lo que recordamos, ni siquiera lo que vivimos, es lo que somos capaces de recordar. Y la escritura ahí tiene, pues, eh, nos brinda una posibilidad de capturar, de eternizar, por supuesto, comillas, eternizar un instante de la realidad, un instante de la vida, cuando las traducimos en un relato. Bueno, por aquí les recuerdo que en los comentarios nos dejan el listado de asistencia y la evaluación de la actividad. Muchas gracias por la participación, nos dice Kelly Joana. Por aquí dice Sonia María, la libreta contenía un año de pandemia y algo más. Bueno, es un buen comienzo, Súper bien. es un buen comienzo. Imagínate todas las posibilidades que hay a partir de esa frase, todas las posibilidades narrativas que se desprenden, que se desanudan o que se podrían desanudar de esa frase, de esa primera frase. Es un buen primer paso para un viaje de 1000 leguas. Alejandra, faltan 3 minutitos. Por Leo un último. aquí dice, claro que sí. Dime. Por aquí dice Isabel Sánchez, una sirena pequeñita de juguete que mi hija empacó en mi bolsa para que llevara a mi trabajo. Es igual de pequeña a como lo son sus muñecas favoritas. Eso es precioso. Imagínate las posibilidades que da eso. Una pequeña sirena en el bolso. Una pequeña sirena que navega en el bolso de la mamá, porque la hija la sumergió en el bolso. Y entonces, esa sirena, naufragada en el bolso de la mamá, o mejor, esa sirena que nada en el bolso de la mamá, impide, ¿qué tipo de naufragio impide? Por ejemplo, el del olvido. La hija está presente en esa sirena. Hay tantas posibilidades de entender aquello, de narrar aquello. Piensen en las posibilidades que tienen, que Isabel escribió un muy pequeño texto hoy, 22 de abril del 2021, un pequeño texto que su hija cuando tenga 16, 17, 18 años, lea. Un día, hija, tú me pusiste dentro de mi bolso una pequeña sirena. Yo encontré eso en mi trabajo y esto te escribí. Y 15 años después, o 16 años después, lo comparte con su hija. Entonces, el significado que tendría ese pequeño texto es transformador, tremendamente significativo. De eso se trata la escritura. Creo que es un buen ejemplo. Ese que nos comparte Isabel, muy bonito, muy bello además. ¿Me permites leer el mío? Sí, por supuesto, Sandra. Bueno, dice, metros de tela se me han enredado por todos los recuerdos. Me he cobijado con ellos, me he escondido en ellos, he dormido y he comido sobre ellos. La tela son las caricias de mi mamá enredadas en el cuerpo. Empinada, buscando en los cajones de costura algún abrazo escondido, sentí el miedo. Una tirita me rozó las piernas. Vinieron a mi cabeza sus palabras sentenciosas. Deje de esculcarle la cola al diablo. Una tirita entre mis pies. Alivio. No era la cola del diablo. Era el abracito escondido. Fíjate de una pequeña tela, ¿cierto? Entonces, fíjate todo lo que nos puede evocar, desencadenar, propiciar, inspirar un muy pequeño, un minúsculo objeto.
En este caso no es la estrella fugaz, no es el volcán en erupción, no es el río caudaloso, no es el enorme paisaje del mar a nuestros pies. Es una pequeña hebra de hilo. Entonces, tiene sentido cuando hablamos de la pequeñez como propiciador del relato, ¿cierto? Lo íntimo, lo cotidiano, lo doméstico, los objetos al alcance, lo cercano, lo visible, lo elemental, lo fácil, lo que está ahí, lo que está ahí. Y para cerrar este encuentro, queremos escuchar un último texto suyo, por favor. Bueno, esto fue al frente, todos hemos pasado por ahí, bueno, los que somos de Medellín, que creo que somos la mayoría, hemos pasado por ahí en la Avenida Oriental, con la playa. Un pez muere ahogado por el calor adentro de la minúscula bolsa donde estuvo confinado por horas. El vendedor lo descubre panza arriba y maldice su suerte, no la del pez. Aquello ocurre afuera de la casa de la literatura infantil, en la playa. Parece la escena de un cuento con dibujos. El vendedor rompe la bolsa y el pobre animalejo, redondo y plateado, del tamaño de un reloj de pulsera, cae al suelo con la brevedad de una salpicadura. La calle es un río de gente, un río seco de gente apretujada. Si no llueve antes de que oscurezca, una de las mujeres que barren las calles del corazón del centro a lo mejor lo encuentre. Caerá en cuenta de él entre tanta mugre. Se detendrá a mirarlo. Si en cambio llueve, el agua lo arrastrará hasta la alcantarilla de la esquina, entre colillas de cigarrillos y envolturas de dulces. Ahora pocos parecen recordarlo. Bajo la playa corre una quebrada con nombre de santa. Según el santoral, Santa Elena es la patrona de los arqueólogos y de quienes buscan. ¿Quién busca un pequeño pez amazónico en el centro de Medellín? Vivo valía lo mismo que un paraguas. Así tan quieto no vale nada. A lo mejor termine allí su viaje atribulado, en la quebrada convertida en cloaca. Con tantos cambios repentinos del clima, el vendedor de peces otra vez maldice su suerte. Dice que está con gripa y tose. Es lo único que ha pescado esta semana. Muchas Bueno, gracias por compartirnos este texto, este espacio, las palabras y sobre todo este ánimo de invitarnos a escribir. bueno, a vos muchas gracias, Alejandra, y a todos por la participación. Y si algún mensaje quisiera reiterar es el de toda vida es lo bastante extraordinaria para que merezca ser contada. Lo extraordinario nos ocurre a diario, lo extraordinario nos ocurre todo el tiempo. Es cuestión de permitirse reconocerlo. Nuestra vida es lo bastante significativa como para que de ella podamos extraer suficiente para escribir. Así que si quieren hacerlo, simplemente háganlo. La diferencia entre una persona que escribe y una que no escribe es que una escribe y la otra no. Y ya. Gracias pues.